Cuando pensamos en la Fórmula 1 vemos velocidad, pilotos y gloria en la pista, pero casi nunca vemos a las mentes que hacen posible cada milésima. Hoy te voy a contar una historia distinta, una historia que no empieza en Europa ni en los grandes circuitos del mundo, empieza en Colombia. Porque mientras el mundo habla del dominio de Mercedes en 2026, hay un nombre que trabaja en silencio, pero que está dejando huella en lo más alto del automovilismo. Él es Nicolás Valencia, ingeniero colombiano y protagonista de una historia que demuestra que los sueños improbables sí tienen lugar en la Fórmula 1. Hoy no vamos a hablar solo de autos, vamos a hablar de decisiones, de sacrificios, de momentos donde rendirse parecía más fácil que seguir. Calentando motores. Bienvenidos todos a este espacio en donde sacamos tiempo para entrevistar a las personas que hacen parte del mundo del motorsport o que hacen parte del automovilismo, que están muy relacionados pues como a todo este mundo. Y hoy tenemos un invitado muy especial, colombiano además, ingeniero, y que poco a poco vamos a ir conociendo la historia, porque para eso lo tenemos acá, para que nos cuente un poco su historia. Pero sin darle más preámbulo, voy a presentar a Nicolás Valencia. Nico, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ya por allá es de noche, por aquí apenas es mediodía, pero bueno, ¿cómo va todo? Hola Paola, ¿qué tal? Hola Jorge, muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Todo muy bien, por acá muy bien, gracias. Sí, están 6 horas de diferencia, pero aún está haciendo un poco de sol, ya acercándose el verano, entonces pinta mejor la cosa. Bueno, pinta mejor porque entonces no está tan oscuro. Sí, exacto. En este momento. Bueno, y también le doy, obviamente, la entrada a mi compañero, a Jorge Enrique Díaz, que ustedes ya lo conocen, es el de los chistes raros de Calentando Motores. Entonces, pues nada, Jorge, bienvenido. Hola a todos, un saludo muy especial y a Nicolás también por acompañarnos. Y bueno, no, este es un espacio muy especial, con invitados muy interesantes, como dice Pau, que hacen parte del mundo motor y que nos vienen a contar hoy muchas experiencias, muchas anécdotas y una historia de vida bastante interesante que creo que la gente merece conocer. Es una historia bien chévere. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta entrevista, muchachos, y para toda la gente que se está conectando con nosotros en este momento. Y yo quiero preguntarle a Nicolás, ¿quién es Nicolás? Para que la gente lo conozca. ¿Quién es Nicolás Valencia? Bueno, mi nombre es Nicolás Valencia Contecha, soy ingeniero mecánico pues graduado de la Universidad de los Andes ya hace muchos años. Creo que 6, algo así, como 6 años ya. El tiempo vuela. Sí, graduado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Soy bogotano, nacido y criado en Bogotá. Mi familia es, bueno, de mi mamá tolimense, de mi papá rola. Y sí, o sea, full rolo yo. Pero ya igual cuando terminé mi pregrado decidí venir aquí al Reino Unido a hacer mi maestría en Ingeniería de Motorsport, como para complementar esa base en Ingeniería Mecánica y tratar de llegar a eso que quería, que era el mundo de las carreras, a él, que es de lo que hago parte ahora en Mercedes. Ya llevo 3 años y medio acá. ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, antes de eso hice un poquito de experiencia laboral tratando de meterme más en este mundo de las carreras en el equipo de Fórmula 4 y también en la universidad donde estudié la maestría. Una historia un poco larga, pero digamos que en resumidas cuentas, ese soy yo, bogotano, ingeniero mecánico, trabajando en Mercedes, feliz. Bueno, Nico, ¿en qué momento Nicolás entiende que quiere ser ingeniero y entiende que quiere llegar al mundo del motorsport? ¿Eso fue estando en la infancia, en la adolescencia o en el momento, bueno, en la ingeniería obviamente cuando entras, pero ya cuando tú dices, bueno, no, realmente quiero meterme en el mundo del motorsport, estabas en la universidad? ¿Cómo fue ese proceso para decir, bueno, esto es lo que yo quiero y no hay marcha atrás? Sí, estaba en el colegio, de hecho. Yo quería, desde muy chiquito, yo quería ser piloto de carreras. Y bueno, muy chiquito, que pues depende. Tenía más o menos 12 años.
cuando me di cuenta, empecé a ver mucho las carreras de NASCAR, cuando Juan Pablo Montoya creo que estaba en su segundo año en la NASCAR. Yo, digamos, sí, yo vi mucho a Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1, pero todavía estaba muy chiquito. Entonces creo que fue en esa época de la NASCAR donde realmente le cogí mucho gusto al motorsport, viendo a Juan Pablo Montoya ahí en esa categoría. Entonces supe que eso era lo que quería hacer, pero pues es muy costoso. Igual mi mamá me ayudó y me regaló como la oportunidad de participar en un par de carreras de a nivel amateur en Colombia de karts. Entonces digamos que igual pude cumplir parte de ese sueño. Pero dije, bueno, quiero más, ¿qué puedo hacer para estar ahí? Y ahí fue que más o menos en grado 10º, 11, entonces antes de empezar la universidad dije, bueno, pues ingeniería mecánica creo que es lo más cercano. Que no es cierto, que no es cierto, no es lo más cercano, o sea, puede ser, para los que estén viendo esto, no necesariamente hay que ser ingeniero mecánico, puede ser electrónico, puede ser data scientist, pues abogado, psicólogo, ingeniero químico o químico en general. Pues cualquier carrera puede ser terminar la Fórmula 1, pero en ese momento yo dije, no, pues ingeniería mecánica. Entonces desde ahí supe que quería estar en la parte mecánica de motorsport, lo que fuese. Lo que fuese y bueno, terminó siendo Fórmula 1. Bueno, y con ese sueño inicial que tenías de ser corredor y ya estar como el actor principal en el mundo de las carreras, ¿intentaste en algún momento competir profesionalmente, competiste localmente en algunos campeonatos? ¿Tuviste algún tipo de trayectoria o de inicios como piloto acá en Colombia? Diría que lo más cercano, depende. Profesional no. La que me acuerdo que la categoría se llamaba Cars Amateur de Colombia, entonces no era profesional. Era muy bueno porque era, no sé qué, no supe qué le pasó a esa categoría, pero era muy bueno en el sentido que era, era como arrive and drive, que le dicen en inglés. Entonces tú pues pagabas cada fin de semana que querías correr y el paquete pues que ofrecían en esa época te daban el mecánico y el kart y la gasolina y las llantas y todo. Tú solo llegabas y pagabas y corrías el fin de semana. Eso fue lo que hice. Eso fue lo más cerca que estuve a ser profesional, que digamos. Pero pues profesional no lo fue. Pero pues igual para mí en ese momento era como, Dios mío, estoy logrando mi sueño, estoy amateur o no amateur, igual uno es feliz haciendo lo que uno quiere. Y entonces me lo gocé muchísimo, muchísimo y pues para mí fue haber tiqueado la caja de ser piloto. Bueno, además que digamos que se tuvo ese primer acercamiento, ya lo está diciendo Nico, y es, bueno, estuve así sea en amateur, tratando de ser esa parte como, entre comillas, profesional, pero ya cuando pasas de esa parte del colegio, que dices, bueno, desde el colegio es como lo que yo quería, lo que sabía, lo que quería estudiar, ¿cómo fue la universidad, Nico? O sea, estudiar además ingeniería, que no es fácil, yo se los decía a ellos, el que estudia ingeniería para mí es una pepa, o sea, sabe muchísimo. ¿Cómo fue, digamos, meterse en ese mundo en la Universidad de los Andes, ingeniería en ese sentido? Y bueno, tal vez ese trayecto que tuviste como piloto, así no haya sido profesional, ayudó tal vez también a tener unas piezas claves en esa formación desde la ingeniería. Yo creo que sí porque, bueno, como ya desde antes de entrar a la universidad sabía lo que quería, con mi meta, entonces desde primer semestre dije, bueno, pues, ¿será que hay algún tipo de proyecto aquí que sea de carros o algo similar? Y no habían, que yo recuerde, no habían, igual pues primer semestre pues uno no sabe mucho y pues es muy general todo. Entonces ya avanzando más hacia lo que era tercer y cuarto semestre, que ya se empiezan a ofrecer las selectivas, digamos, empecé a pensar como, bueno, ¿cómo puedo organizar o estructurar mi carrera para que me ayude cuando vaya eventualmente a aplicar a una maestría? Y así fui pensando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, lo que fue mi proyecto de grado al final, ese ya le estaba echando más o menos cabeza desde quinto o sexto semestre y ya sabía con qué profesor lo quería hacer, porque ya sabía para entonces, tercer, cuarto semestre, que a ese profesor le gustaban también las carreras, profesor Andrés González, y,
Y ya, entonces era todo como, bueno, empezar, tratar de que él me viera, de que me conociera. Y habían diferentes proyectos también en otras materias donde uno podía escoger qué hacer. Y yo trataba como de enfocarlo a algo de carros o similar. Entonces mi proyecto de tesis fue como un análisis en CFD de la aerodinámica de un carro de carreras. Entonces es más o menos así fue, porque igual pues siendo ingeniería mecánica de pregrado es muy, muy general. Pero pues tú mismo puedes escoger cómo quieres direccionar tus proyectos. Y para responder la otra parte de la pregunta, de lo de los karts, pues siempre me pareció muy interesante ver cómo funcionaban los motores y toda la parte de la transmisión, que no es en lo que trabajo, pero igual me parecía interesante y me parece todavía interesante. Pero la parte de los motores, ver cómo funcionaban, entender cómo funcionaban, que eso también lo veo uno en los cursos de termodinámica en la universidad, dije, no, pues esto sí, definitivamente sí es lo que quiero hacer. Entonces, en ese sentido, creo que sí fue que me ayudó a dirigirme más a esa meta final de estar en las carreras como ingeniero mecánico. De acuerdo. Y hacia allá iba la pregunta porque en lo que tú te desempeñas hoy uno podría pensar que es algo un poco separado. Y cuando uno escucha la palabra aerodinámica, a uno se le viene referentes como Adrian Newey, que sabemos que es uno de los maestros de maestros. Y basado en esa experiencia tuya desde la academia y viéndola ahora en perspectiva, ya estando metido en el mundo, ¿qué tanto crees que la formación y lo que se trabaja hoy en las universidades colombianas, por ejemplo, en el caso tuyo de los Andes, está muy alineado a lo que pasa hoy en la industria? Si estamos como muy cerca o cómo es nuestro nivel respecto a eso. Creo que el nivel es muy bueno. Siempre pensé que la maestría está muy buena, al menos hablando de la que yo hice, pues porque no puedo hablar de otras, pero siempre me quedó la sensación de que el pregrado fue más difícil que la maestría. Entonces en términos de bases, sí siento que uno sale, al menos de mi pregrado, con muy buenas bases de los fundamentos en ingeniería mecánica que los necesitas para todo, sea motorsport o sea otro tipo de industria de la mecánica. Entonces creo que sí me ayudó mucho haber tenido esas bases sólidas de ingeniería mecánica de la Universidad de los Andes para poder, para poder desempeñarme bien en mi cargo en este momento, porque digamos que la maestría en Cranfield, que fue donde hice la maestría en motorsport, son muchos temas y es muy corta, son creo que 9 materias en 6 meses que ves, entonces no es que haya mucho tiempo para entrar en detalles muy técnicos, es más como de bases en general para entender todo el motorsport. Entonces creo que sí es muy importante tener esas bases de ingeniería mecánica y eso es lo que me ha ayudado ahora, que es pura ingeniería mecánica lo que aplico en el día a día. ¿Cómo fue ese paso es que a Estados Unidos, a Reino Unido? Cuando ya listo, tú te gradúas, proyecto de grado, todo muy bien. Además que Jorge estuvo muy juicioso. Ahorita estaba leyendo el proyecto de grado, Nico, para que lo sepas. Él lo encontró y lo estaba leyendo, nos lo mostró inclusive. Pero cuando tú ya dices, bueno, ya me quiero especializar, quiero irme para Reino Unido, además que llegas a un país que respira Fórmula 1 o bueno, motorsport en general. Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue llegar allá, adentrarse en esa maestría, empezar a tener de cerca ya, digamos, este mundo? ¿Cómo fue? ¿Fue un choque cultural duro para Nicolás o fue fácil? ¿Cómo fue realmente ese paso ya para llegar a Reino Unido? El paso, y no sé cómo responderlo. Bueno, primero creo que fue como en sexto semestre, todavía me faltaban como 3 semestres y yo ya estaba con la goma de que me quería ir a Inglaterra o a algún lado, pero pues yo empecé a buscar en Google Masters en Motorsport y todo me salía en Inglaterra. Me salía uno en Estados Unidos, pero en Inglaterra, pues Fórmula 1 y todo. Entonces desde ahí yo ya sabía y estaba con la goma y cada semestre me metía y empecé a hablar como con un año de anticipación, mandar correos como, sí, ¿qué necesito para entrar? Entonces como mostrando ese interés, yo creo que ayudó al programa, a los directores del programa, desde mucho tiempo antes que quería estar ahí. Creo que al final ayudó para cuando tuve la entrevista, porque te hacen una entrevista ya como 6 meses antes de empezar el curso, me la hicieron en Bogotá, pues virtual, no fue virtual, fue una llamada telefónica, lo cual fue muy difícil, pues respondiendo esa parte del choque cultural, muy difícil en el sentido en que no se les entiende nada.
es muy complicado de entender. Pues creo que me he acostumbrado, pero, pero pues creo que uno en Colombia, en la gran mayoría de los casos, creo yo, pues tú creces y el inglés que te enseñan es muy al estilo de Estados Unidos, con ese acento. Y pues yo nunca había, pues más allá de lo que uno ve en televisión, pocas veces, pues tenía una conversación con un británico. Entonces ese choque cultural en esa entrevista fue muy duro y todavía lo es. Es, sí, en reuniones de trabajo, en momentos sociales, esa parte es dura del choque cultural. Pero no me quiero ir mucho de la pregunta. El caso es que sí, en el 2019 me salió lo de la maestría después de la entrevista y ahí tuve el máster medio, mitad presencial y mitad COVID, lo cual también hizo que todo fuera súper difícil en términos de conseguir puestos o algún tipo de puesto. Y ya pues la cosa estuvo dura, pero mandando y mandando y mandando aplicaciones y volviendo a mandar. En un punto salió lo de la experiencia de Fórmula 4, que fue lo que al final creo que me ayudó en la hoja de vida para poder luego entrar a Mercedes. Entonces es duro, el choque cultural es duro, pues estar lejos de la familia, la comida, el frío, los horarios, pues ahora está bien pues porque estamos más en primavera, el día dura más, pero el invierno es bastante duro en términos de días, de la duración del día. Entonces todo eso hace que esa parte cultural sea difícil. Pero pues afortunadamente ya llevando relativamente tantos años acá, pues vivo con mi novia, con mi perrito, y esas cosas ayudan al final a sentirse más en casa. Pero Nico, sí. Antes de que pase Jorge, yo quiero preguntarte eso porque hablabas de algo y a eso iba. Porque claro, hay el inglés y uno le dicen, bueno, el inglés, el gringo, que es el de Estados Unidos, pero está el australiano, el británico, que es como el original, ¿cierto? Que es, ¿cómo te va, por ejemplo, con un Josh Russell, que es el acento es tan británico, porque George es muy británico. En su momento dado, Luis, uno escucha hablar a Luis y también es, o sea, terminas, como era, digamos, o cómo es, digamos, un diálogo con ellos, entendiendo que, claro, a pesar de que tú ya estás allá, pues yo creo que uno en últimas no termina tan acoplado también a ese léxico al 100%, por más que uno estudie y esté muy rodeado. Cuéntanos de pronto sí. anécdotas curiosas que de pronto hayas tenido con alguno por el tema también del idioma. No, anécdotas de eso hay un montón. Creo que pasa todos los días, pero de hecho creo que George y Louis son de los que más fáciles entiendo. Creo que vocalizan más cuando Ok. hablan. Entonces, por más de que suene, precisamente como tú lo dices, es muy británico, entonces suena como muy londinense o como muy lo que uno ve en las Mm. películas, que es bien vocal y se entiende. Pero hay otros, no sé, mi jefe en este momento hablan muy rápido y con la boca muy cerrada. Lo trataría de imitar, pero me va a salir mal, entonces no. Pero es muy difícil. Y entonces, en términos de anécdotas, a veces como que tú tienes que tratar de entender por el contexto que te están dando. Ujú. Y, y a veces, pues yo creo que a todos de pronto nos pasa, uno hace como sí, y esperando a ver que no sea una pregunta de sí o no, y sí, 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 después dices, ¿qué fue lo que me dijo? Ya como que tratas de entender por el contexto, o si no, lo que hago mucho es después, que creo es una estrategia que recomiendo, si alguien está trabajando como en un idioma que no es inglés, Anoten, anoten. anote y pregunta. Entonces yo lo que hago es cuando ya sé que me van a poner algún trabajo, entonces anoto y después digo, vuelvo y lo repito y digo, bueno, como, hey, just to be sure, this is what I'm going to do, voy a hacer esto y esto y esto, y quieres que haga esto y esto y esto. Y a veces me dicen sí, o a veces me dicen no. Y creo que esa es la que me ha salvado, es esa estrategia, preguntar y decir, bueno, ¿es esto? Porque sí, hablan muy rápido y los acentos también. Hay gente que es del norte de Inglaterra que tampoco puedo imitar, no se entiende nada, nada, es de verdad una locura. Pero pues George y Louis sí, sí, bien. Siempre cuando van, ellos van más o menos dos veces al año ahí a Mercedes Ok. y, y, y se les entiende. Yo les entiendo. Por ese lado está bien. Sí, es que es complejo porque cuando uno los escucha, por lo menos uno que escucha las ruedas de prensa o las atenciones a medio, uno dice, escucha uno a Luis, escucha uno a Lando también, o sea, uno dice, Dios mío, ellos hablan muy rápido. Claro, ya cuando uno entiende, vean, yo le voy a entender siempre a Checo Pérez, les digo de una vez porque pues el inglés Sí. de él es muy bueno, o a Carlos o a Fernando, ¿cierto? Porque sí,
pero cuando hablan los británicos es complejo. Pero bueno, don Jorge, la pregunta suya. No, Nicolás, tú mencionabas ahora el tema de la adaptación cultural en idioma, en costumbres, en clima, en horarios, y pues mencionabas muy bien que tu universidad te dio muy buenas bases y consideras que tiene muy buena formación, pero ¿qué tanto es la diferencia de entrar a competir laboralmente con jóvenes europeos que tienen un nivel de educación diferente, que su educación en ciencia y tecnología pues es mucho más avanzado, tienen recursos? ¿Cómo es llegar a competir y ganarse un lugar en ese gremio, que es un gremio pues cerrado, pero que también es muy competitivo? Muy duro. Duro, pero no lo quiero poner como porque, bueno, sería chévere que hubiera gente que quiera seguir ese camino, que esté viendo esto. Entonces, para esas personas les digo, no, pues que no lo quiero hacer ver como no, lo más duro, como imposible, no. O sea, es duro porque, no sé, pues por ejemplo, se me hace muy curioso, pues justamente tengo un compañero de mi equipo de trabajo, que tiene, no sé, creo que tiene 21 años, si no estoy mal, y es placement, que en español, practicante. Es practicante y ya, y él es como si nada. O sea, viene a trabajar en eso que uno, como colombiano, como latino, uno dice, Dios mío, como qué loco trabajar ahí, eso está muy lejos, y para ellos es como una práctica cualquiera. Entonces, y él sí tendrá solo 21 años, creo que tiene. Para cuando tenga mi edad, la edad que yo tenía cuando terminé el máster, que creo que fueron 25, pues ya habrá tenido un placement y posiblemente más años de experiencia en no solamente laboral, sino también en Europa tienen esto que se llama la fórmula SAE, no, la fórmula SAE es de Estados Unidos, la fórmula Student, que es como competencias entre universidades donde desarrollan su propio carro de carreras. Entonces tienen toda esa experiencia que yo no traía, pues, de Colombia. Entonces es bastante duro. La diferencia de edad y experiencia es grande. O sea, edad contra experiencia. Y, y ya, bueno, creo que al final, pues te das cuenta, o me di cuenta con todas las aplicaciones que mandaba y no me decían nada o me rechazaban. Pues yo recuerdo, pues con todo ese como daydreaming que hacía cuando estaba esperando a empezar Cranfield, y yo decía, pues yo aquí siendo honesto, yo me imaginaba, me hacía las películas que ya tenía la ropa de Mercedes o de donde fuera, y yo ya, que por qué va a Mercedes, a Cranfield ya. Y no, me rechazaban de todo lado, todo lado me rechazaban. Creo que fue gran parte lo que les conté de la experiencia de Fórmula 4. Eso fue lo que al final, no diría que solo eso, pues debe ser una combinación de cosas, pero eso sí tiene un bonus, y pues eso fue mandando correos a equipos de todas las categorías, y uno decir, pues no, por favor, pero uno de una forma profesional decir, hago lo que sea, escrito profesionalmente. Y así fue que, de hecho fue en Cranfield, cuando todavía estaba en la maestría, así fue que conseguí una persona de un equipo de Fórmula 4, me respondió, me dijo, sí, venga, y estuve como 3 semanas ahí y llegó el COVID. Pero fue esa misma, entonces no pude hacer nada más, pero fue esa misma persona, creo que un año y medio después, que le volví a escribir, como, hay algo más, y él me dijo, sí, obvio, venga, y me metí a otro equipo de Fórmula 4, y bueno, ya luego fue que pude entrar a Mercedes, así como en resumidas cuentas. Entonces sí, es bastante dura, la competencia es muy dura, en especial porque ellos tienen muchas más oportunidades que nosotros, pero se puede. Hay es que Eh, intentar y seguir intentando. a eso iba. De pronto en ese momento, en esa búsqueda, cuando ya, digamos que la primera experiencia allá es la Fórmula 4, pero en esa búsqueda que fue tan difícil, en algún momento dado pasó por la mente de Nicolás, no, ya esto no va a ser lo mío, aquí no va a ser, me va a tocar regresarme. O sea, pasó por la mente porque sí, tú dices, no hay que insistir, ¿cómo se dice? Insistir, persistir y nunca desistir hasta lograr obviamente ese objetivo, pero uno sabe que eso también golpea emocionalmente cuando las cosas no salen, no salen, no salen. ¿Qué pasaba por la mente de Nicolás cuando enviaba? Y tú lo decías, era casi decir que hay que hacer, o sea, me le mido a lo que sea. ¿Qué Sí. pasaba por la mente de Nicolás en ese momento cuando tal vez tocaba y tocaba puertas y no se le abrían con facilidad? Yo, yo creo que yo nunca dije, me rindo. Y creo que eso fue clave en que ahora esté en donde estoy ahora. De verla muy oscura y muy como
como paila, como nada que como no, como desanimado y todo eso, como no, ya, pues no sé, eso sí, pero no digo que me rendí porque si no, no hubiera seguido mandando aplicaciones y no hubiera terminado, pues sí, en esto. Entonces no me rendí. Entonces no hay que rendirse, así suena como típico, no te rindas, y yo sé, pero en verdad no hay que rendirse porque uno no sabe. Y, y qué, y bueno, y pues es que es curioso porque de hecho la forma como conseguir, como entré o como conseguí la entrevista en Mercedes fue un puesto, a ver, este Mercedes ya había aplicado un montón de veces, pero pues ignorando eso, más o menos no sé, en mayo del 2022 mandé una aplicación al puesto inicial con el que entré y nunca me contestaron. Y en julio lo volví a ver por internet y dije, mandémoslo, se me ha olvidado, dije, mandémoslo. Y cuando lo fue a mandar me decía, no, usted no puede enviar otra aplicación porque usted ya tiene otra en revisión. Y yo, ¿pero por qué? Y entré a mi perfil y decía, para el mismo puesto, como eso ya fue julio de 2022. Y entonces entré y vi mi perfil de Mercedes, pues de la página de aplicantes. Y decía, sí, aplicaciones pendientes, una de mayo del 2022, como en revisión. Y yo, en revisión, pero ya han pasado 2 meses, ¿qué revisión? La borré, o sea, la cancelé, volví a mandar la hoja de vida y al día siguiente me contactaron para la entrevista. Entonces, creo que eso es la moraleja de esa historia, es verdad, no rendirse. Así uno vea que no, vuelva y hágale otra vez. Que literal, así fue como me sirvió. Entonces, sí la vi dura, pero nunca dije como, ni modos. Pero sí, pero sí tuve muchas otras oportunidades. Estuve buscando otras oportunidades cuando terminó la maestría y el COVID no me salía nada, entonces igual en paralelo estuve buscando otros trabajos en general de lo que fuera y nada me salió. Entonces, pues al final, pues, sí, las cosas de la vida, las cosas de la vida. Sí, como dice uno, lo que es para uno es para uno. O sea, llega Exacto. en el momento que es y a Nicolás le llegó en el momento que tenía que llegarle. Jorge. Bueno, no, antes de entrar a hablar un poco de Mercedes, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu experiencia en Fórmula 4. Llegaste como ingeniero de datos o te desempeñaste como ingeniero de datos. Eh, ¿Cuál fue esa primera percepción de llegar ya a una categoría de automovilismo como tal? ¿Y qué fue lo que más te sirvió de esa categoría para desempeñar lo que tú desempeñas hoy en el equipo de Fórmula 1? ¿Cómo fue para mí? Fue muy chévere, muy chévere porque a pesar de que es Fórmula 4, que es la primera categoría profesional, bueno, no sé si se le diría profesional, pero yo le diría profesional pues porque sí. O sea, hace parte de la FIA y lo tienen en cuenta para los puntos de Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1. Entonces, sí diría que igual es profesional, a pesar de que son jóvenes yo no sé, 15, 16 años, igual es profesional. Es muy interesante porque a pesar de que es la más baja, el modo como funciona todo es muy similar a como es la Fórmula 2 y como es la Fórmula 3, digamos, la Fórmula 1 ya es que es un paso, o sea, es como Fórmula 4, 3, 2 y la 1 está demasiado lejos de la 2. Entonces lo comparo como la Fórmula 2 y la Fórmula 3, que las prácticas todo funciona igual, entonces tienes tu horario donde compartes con la Fórmula 2, bueno, la Fórmula 4 no, en mi caso compartían con el British Touring Car Championship, que es la BTCC, que era como la que lideraba el fin de semana, y hay otras categorías de Porsche Super Cup y otras de Ginetta, y como que todo se divide en el horario del día, y entonces te llega el horario del día y tú ya sabes que, bueno, entre la práctica 1 y la práctica 2 tienes este tiempo para analizar los datos. Entonces todo eso es como, es muy rápido, es muy chévere descargar los datos, ver que todo funcione bien, a pesar de que la Fórmula 4 es igual de interesante. Y si me sirvió, sí me sirvió un montón en la parte de actitud, se me ocurre, porque siento que creo, yo fui criado mucho como con esta mentalidad como tienes que ser humilde, nunca olvides de dónde vienes y la humildad y todo eso, y sí, siempre trato de mantener esa parte, o siempre mantengo esa parte, pero siento que en ese mundo del automovilismo tienes que ser como así, o sea, sacar las garras y mostrar lo que eres y quién eres y como, bueno, qué hay que hacer, pues siempre con respeto y todo, pero mostrar esa actitud de querer hacer cosas y demostrar que sabes
y que igual estás dispuesto a aprender, pero de lo que sabes hacerlo bien. Y eso se trasladó a mi trabajo aquí en Mercedes, pues que igualmente es Fórmula 1, entonces como que entras con la humildad de saber que tienes mucho que aprender, pero a la vez es como, bueno, tengo que mostrar como que estoy despierto y estoy listo para darla toda, que fue lo que me enseñó el mundo de la Fórmula 4. Bueno, después de ese mundo de Fórmula 4, que ya llega el llamado de Mercedes, que ya obviamente pasa la entrevista, ¿cómo fue ese primer día para Nicolás llegar a las oficinas de Mercedes, ingresar, cumpliendo un sueño? ¿Cómo fue ese primer día? O sea, ¿cómo recuerdas ese primer día? Uy, no sé, creo que fue tan irreal de pronto que no recuerdo las sensaciones que sentía en ese momento. Creo que simplemente era como, bueno, pues de pronto nervios más que todo, de pronto nervios. Era como, bueno, pues vamos a hacer, a ver, no tenía ni idea de o sea, cómo iba a ser o qué expectativas tener, porque pues era mi primera experiencia laboral como real de ingeniería mecánica, pues porque lo Fórmula 4 era muy datos, entonces no sabía qué esperar. Y el puesto se llamaba Academy Trainee, entonces era como muy parecido a un placement, era un placement, pero con otro nombre. Entonces igual era como practicante. Es como una práctica para los que ya terminaron la universidad. Entonces era lo mismo, era un contrato solamente a un año y no tienes todos los beneficios como laborales que te dan si eres permanente. Entonces no me incluían los bonos, si ganábamos carreras no me daban nada. ¿Qué más? Menos días de vacaciones, todo esto. Entonces igual uno entra como así pollito, chiquito. Entonces, sí, no sé, era muchos nervios. Creo que fueron muchos nervios. Y en especial después, cuando me mostraron mi primer trabajo, pues sí, no tenía ni idea de cómo hacerlo. No tenía, o sea, todo era muy nuevo, todo era muy nuevo. Uno tiene las bases, lo que digo, sí, uno tiene las bases bien, pero ya otra cosa es, listo, diseñé este componente del motor de Fórmula 1, y es como, Dios. Entonces, como que eso también pega duro. Y ya es como que mantener la calma y la cabeza abajo y darle. Entonces fue bastante duro. Fue bastante duro esos primeros meses, como en términos de la confianza y las horas, porque como uno quiere demostrar, como conectando con mi respuesta anterior, uno quiere demostrar la actitud, que la quieres dar toda, pues tú pones las horas que sean necesarias. Entonces yo llegaba a veces a las 6 de la mañana en esos primeros meses, y a veces todavía cuando toca, pero ahí en esa época más, llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 8 de la noche, 10 de la noche. Y llegaba directo a dormir y repetir al día siguiente y así. Y era frustrante porque igual yo decía, pero bueno, estoy metiendo todas estas horas, pero no estoy viendo mucho como el progreso de lo que estoy haciendo, entonces ahí pega la confianza, pero entonces vuelve y conecta con eso que digo, como no hay que rendirse, no hay que decir como no, ya, nada que hacer, hay que aguantar. Y yo siempre trato de decir como, bueno, esto lo tengo que sacar, esto va a salir de alguna forma u otra, pues va a salir porque pues si no, ¿qué? Algo tengo que sacar y hacerlo bien hecho. Entonces fue muy duro, los primeros meses fueron muy duros. Y todavía lo después, no se acostumbra y creo que uno desarrolla como el callito, como de ya, bueno, ya esto me pasó, bueno, me levanto el otro día y lo hago mejor y así. Pero pues de eso se trata, pues glamour y todo por fuera, pero es como lo que pasa detrás de escenas es pesado, pero gratificante, es muy gratificante. Jorge. No, lo que comentas de tu experiencia y de tu adaptación, es inevitable pensar en una figura como Toto. Toto uno lo ve en un fin de semana de carreras con una actitud, pero en el día a día, en el proceso de construcción, de investigación, ¿cómo es trabajar con Toto? ¿Cómo es el liderazgo de Toto? Digamos que no lo sentimos directamente porque la persona que está encargada de pronto sí indirectamente, pero la persona que está encargada, digamos, nuestro managing director, que es el puesto, sí, como el director de la parte de los motores donde yo estoy, no es Toto. Entonces es otra persona, se llama Hywell Thomas, que fue el que se paró en el podio en la primera carrera, cuando ganamos Melbourne, ¿sí? Sí, Australia. Sí. Sí, él fue el que se paró a representar al equipo. Él es nuestro jefe.
Entonces no se siente directo. Seguramente de forma indirecta yo creo que sí, pues por lo que Toto habla con él, que después nos infunde a nosotros, pero ya que es más que todo la influencia de Highwell, que es el Managing Director, que sí nos da esa actitud de que es duro, de que se puede, pero que es duro y que hay que como no tomar por sentado el hecho de que estamos ganando en este momento y siempre seguir, pues porque nuestros competidores están haciendo todo por recortar la distancia. Entonces, como tener esa mentalidad ganadora, que igual seguramente Toto le infunde a él de alguna manera y pues él nos infunde a nosotros. Pero así es como funciona. Toto va más o menos igual que George y Kimi en este caso, más o menos 2 veces, 3 veces al año ahí a la fábrica donde estamos nosotros. Entonces tampoco lo vemos mucho. Y en la fiesta de Navidad, pues, aparte de eso. Ahí comparten, ahí comparten. Sí, sí, sí. Yo, bueno, digamos que, claro, cuando uno ya se mete muy de lleno en este mundo de Mercedes y Fórmula 1, yo sé que así como a los pilotos, los ingenieros tampoco pueden dar mucha información de lo que es reglamentación y, bueno, cambios y demás. Pero Nicolás, tú llegaste tal vez a Mercedes en una etapa donde, bueno, había una reglamentación y les tocó empezar a trabajar en esta nueva. Es difícil para ustedes como ingenieros porque para mí es como muy cercano los cambios de reglamento. Eso choca entre ustedes los ingenieros. Ay, apenas estoy desarrollando una pieza y ya me toca empezarla del otro año. O sea, ustedes allá internamente como también notan que se hagan cambios tan cercanos, entre comillas, en la máxima categoría. Creo que a mí no me dio tan duro esa parte porque cuando yo entré me pusieron de una vez en el proyecto 2026. Entonces me salvé de esa parte, de como tener como una mente en un motor y la otra mente en otro motor. Entonces yo nunca trabajé de hecho con lo que fue el programa 2014-2025. ¿O 2013? 2014, creo. 2014-2025. Nunca, a pesar de que entré en el 2022, pues nos dividieron en un equipo los que trabajan en la futura, bueno, ahora presente regulaciones y el equipo que se queda trabajando en mantener el motor de lo que ahora es el pasado, que era pues, el presente en ese entonces. Entonces no tuve eso de como organizamos entre el presente y el futuro. Siempre estuve enfocado en el futuro. Y igual creo que no diría que fue, bueno, siempre es un challenge, obvio, pero creo que la organización de Mercedes es muy buena en el sentido de como de toda la planeación que tenían para traer el producto que tenemos hoy. Entonces de a poco fueron trayendo personas del programa de los motores pasados, año a año iban trayendo más y más, entonces todo fue muy smooth como iba creciendo el programa 2026. Y pues yo siempre estando enfocado en ese programa, no me tocó tan duro esa parte. Sí desarrollamos nuevos motores año a año, pero todo era muy como consecutivo hasta que llegamos al motor de este año. Eso demuestra por qué Mercedes está como está en 2026. Ahí está la clave. Fueron muy organizados y por eso es que, a pesar de que pues, no hubo 2 carreras, llevan 3 en donde pues están brillando. Sigue Jorge con pregunta para yo luego seguir con la otra. Bueno, ya que nos comentabas que llegaste de full a trabajar en el motor de este año y pues viendo los resultados en pista que son tan contundentes, Nicolás, el profesional, el soñador, ¿cómo ves ese éxito? Me imagino que tú dirás en algún momento, esto pasó por mis manos o gracias a esto logramos esto. ¿Cómo es ese sentimiento de gratitud y felicidad cuando ves los resultados de este año? Muy loco. Es muy loco porque pues, no sé, todavía trato de entenderlo como en mí, qué es lo que me produce, o sea, emoción seguro, pero son muchas emociones, entonces por eso todavía trato de como entenderlas. Pues cuando ganamos lo poco que ganamos el del 2022, desde que yo estuve hasta el 2025, igual era como, sí, ganamos, como chévere, porque igual, obviamente somos un equipo, entonces pues que el equipo gane, pues genial. Pero lo que les decía, pues yo nunca trabajé en ese motor, entonces no es lo mismo, a pesar, o sea, sin desmeritar lo que se siente, pues porque igualmente uno hace parte de Mercedes y todos somos Mercedes, entonces
es excelente que nos vaya bien y que ganáramos carreras, pero no se compara con ni siquiera el momento del primer test de Barcelona cuando salen los carros la primera vez. No, en Silverstone, perdón. Fue que hicimos el Filming Day en febrero, no me acuerdo. Nada más ese día que dimos, creo que hicimos 200 kilómetros, que era el límite de lo que se podía hacer en el track test. Ya eso fue como, Dios mío, ahí está lo que yo, y no solo yo, o sea, es un grupo grandísimo de personas, pero pues las cosas que yo ayudé a diseñar y que han crecido pues con el pasar de los años, está ahí. Es como, wow. Sí, no sé cómo describirlo, es mucha emoción. De pronto se me nota un poco ahora, entonces, bueno, sí, mucha emoción. Y luego, pues en Australia, la vi con un amigo mío mexicano que también trabaja en Mercedes. Y aquí, pues en hora de Inglaterra, creo que era a las 5 de la mañana, entonces igual nos levantamos así a las 5 de la mañana, pues porque había que verla. Y todavía no se me olvida pues las primeras 4 o 5 vueltas, pues que estamos trabajando con el tema de las largadas, que nos ha dado súper duro. Pues perdimos la punta y no todo, y después todo me parece que ha sido genial con las nuevas regulaciones, cómo ha mejorado el tema de los autos estar tan cerca los unos de los otros y que haya acción. Entonces todo fue como, no, Dios mío. Y ya después que ya tomamos la punta y bueno, nos alejamos y todo eso, y que ganamos, no, mucha felicidad y orgullo, pues, por mí, por mi familia, por todas las personas que me han apoyado, mi pareja, pues que sí, ha sido una también muy grande, igual que mi mamá, un apoyo muy grande igual que mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi familia, todo, es como todo eso viene en ese momento. Entonces, creo que por eso digo que es muy indescriptible, son muchas cosas, pero satisfacción. Si lo tuviera que poner en una sola palabra, satisfacción. Ya que hablas de tu familia, eso es importante, ¿no? Porque, pues, a pesar de eso, tú tuviste que emigrar a otro país, ¿cierto? Solo porque tenías que dejar muchas cosas en Colombia. ¿Qué te dice tu familia? ¿Cuál es ese mensaje de la mamá, del papá, de las hermanas, también de tu pareja que está allá? Son ese motor de Nicolás, pero también son ese apoyo en los momentos críticos, por ejemplo, cuando, Dios mío, tocó puertas y nada. También la familia, hablemos de la familia, Sí. ¿cómo ha sido ese apoyo fundamental para Nicolás? Uy, es muy grande porque creo que sí, no, creo que uno solo como persona, es muy difícil, pues, tener ese círculo de apoyo toda mi vida, y pues estos años en específico, hablando de lo de Mercedes y la Fórmula 1, es muy importante, pues, en esos momentos que tú dices, pues, que la cosa se ve difícil, a veces pensaba como, pero ¿será que soy solo yo? ¿Será que estoy diciendo todo ficti, todo exagerado? ¿Y por qué me tengo que preocupar por estas cosas? Y de pronto uno se guarda muchos pensamientos, pero cuando sabes que tienes ese círculo de apoyo y puedes contar lo que pasa y contar lo que piensas y lo que sientes sin ser juzgado, eso es muy lindo, eso es muy lindo, y saber que lo que te dicen esas personas que quieres puede que a veces te dé un poco duro o que duela, o pues no que duela, pero como que, o sea, como, no sé cómo describirlo, pero como feedback que de pronto te puede herir, pero no sé cómo decirlo. O sea, no quiere decir que digan cosas malas, pero pronto es como constructivismo, pues. Sí, Críticas que es... constructivas, lo diría así, eso sí. No es que cuando... digan, que sean cosas para herir, críticas constructivas, que son las que a uno a veces le dicen como, bueno, pues sí, ya, pues dependiendo de la situación, como, bueno, pues seguimos adelante. Entonces, es eso de saber que lo hacen con todo el amor del mundo y que quieren lo mejor para ti, porque te quieren, no, es lo máximo. Entonces también esa sensación, pues, de ver que estamos ganando es como, pues sí, también todo esto es gracias a ustedes, entonces, que es lo que le he dicho, pues, a todos ellos, en verdad. No sería nada, pues sin ustedes, sin la familia. Entonces, muy orgulloso de eso siempre. Y de donde vengo en general, pues, sí, aquí en Inglaterra, también como en Estados Unidos, la gente usa solamente su primer apellido. Entonces, yo antes era, bueno, aquí porque puse solo Nicolás Valencia, pero en Mercedes les pedí como a los 5 o 6 meses, porque yo también solo me había puesto Nicolás Valencia, y les pedí que me cambiaran, me pusieran mi apellido completo. Entonces allá en Mercedes como que mi ID es Nicolás Valencia Contecha, y por eso pues trato de decir Nicolás Valencia Contecha, que acá se me olvidó, pero, pero pues como que quiero mostrar, digo, por lado y lado de donde vengo, y que la gente aquí sepa
de mi apellido, de mis apellidos, y la gente me pregunta, pero ¿y usted qué? Pero, como, ¿cuál es su apellido? Y yo, no, pues los dos, uno es el de mi papá y el otro es el de mi mamá, y dicen como, qué raro, pero pues me siento orgulloso de demostrar eso. Claro, y es muy curioso porque ya para que siga Jorge, cuando uno sin querer dice el primer apellido, a uno le dicen las mamás, es que usted no tiene mamá. A uno le dicen así, y uno dice, ay, Sí. se me olvidó. Entonces termina uno ahí como que bueno, pero importante también la parte familiar y lo que dice Nicolás es completamente cierto. Ahora sí sigue Jorge con la pregunta. Bueno, hablábamos del pasado, del esfuerzo, del sacrificio de F4, de ser trainee. Hablamos del presente, de tu trabajo en el desarrollo de motor, pero ¿cómo te ves en un tiempo? Cuál es tu cima? ¿Cuál es tu techo? ¿Cómo te ves en 1, 2, 3, 5 años en este mundo que a pesar de ser corto, pero nos has mostrado que hay muchas oportunidades y que si uno se la propone, la logra? ¿Tú cómo te ves? ¿Hasta qué punto quieres llegar en este mundo del deporte motor? Aún no lo sé, aún no lo sé, soy como, siento que he estado mucho y ahora, pues precisamente ahora que estamos ganando, uno dice como, bueno, ganamos una y listo, ya, como bien. No, lo que he sentido, pues más allá de que queremos ganar el campeonato, es como que uno gana una y uno dice, bueno, quiero la otra. Y ganamos el otro fin de semana y quiero la otra y así sucesivamente. Entonces, como que estoy viendo mucho el presente y lo estoy disfrutando mucho. Y pues qué bueno sería poder ganar el campeonato y de ahí en adelante, no sé, pero, o sea, de seguir en Mercedes si quiero, me ha dado muchas cosas y estoy muy contento acá. Me gustaría poder escalar dentro de Mercedes, o yo no sé qué tenga la vida para mí, pero disfruto mucho lo que hago, estoy contento y en este momento no imagino otra cosa. Entonces, sí, aún no le he echado mucha cabeza, digamos, al futuro mediano lejano. Por ahora sé que estoy contento acá. Pero obviamente la idea es escalar, tampoco es como acostumbrarse con lo que uno tiene. Quedarse en Sí, esa no. zona de confort, ¿no? Sí, Como no, lo no llama quedarse en uno. la zona de confort. Eso es como lo que estoy pensando en ese momento, como estoy bien, pero no me quiero quedar en la zona de confort, entonces como pushear por más siempre. Bueno, Nicolás, aquí ya vamos a ir cerrando, ya vamos a hacer preguntas muy a lo personal y cerraremos con unas preguntas muy rápidas que Nicolás nos va a responder, pero yo sí quiero que nos cuentes o si tuvieras tal vez esa posibilidad de resumir tu vida o tu historia en una escena de tu infancia, ¿cuál sería? Si hablamos ahorita de ese Nicolás y mirando hacia la infancia, ¿cuál sería esa historia con la que se enmarcaría a Nicolás Valencia? Una historia de la infancia. Hmm. Hmm. Diría, no sé por qué fue lo primero que se me vino a la mente. Diría cuando me disfrazaba de Juan Pablo Montoya. Diría que cuando me disfrazaba de Juan Pablo Montoya y esa inocencia de uno como, me siento Juan Pablo Montoya porque me estoy disfrazando de él. Y uno siente cuando uno es chiquito y uno se disfraza, uno se mete full en eso y uno siente que uno es eso y uno siente que él hace todo lo que ellos hacen, sea lo que te disfraces, pero pues en este momento pues de piloto. Entonces creo que eso lo puedo relacionar mucho con lo que tú dices, como tú lo pones, con toda la historia de vida de uno creérsela. En ese momento, pues porque tenía un disfraz puesto y porque era chiquito y la inocencia y uno cree, sí, todo lo puedo. Pero pues creo que la misma mentalidad aplica y uno la tiene que tener en lo posible, pues, a lo largo de la vida. Entonces sí, eso, de chiquito disfrazado de Montoya, creyendo que uno todo lo puede. Jorge. Si pudieras hablar con el Nicolás de hace 10 años, ¿qué le dirías? Sí. Ya sé la respuesta, pero estoy pensando cómo estructurarla. Le diría, no sé si sería lo más importante, pero se me viene a la mente, le diría que hay que tener garras, hay que mostrar la garra en la vida. Parecido a lo que les decía en la respuesta a otra de las preguntas. De pronto, siempre he sido muy tímido y aún más cuando chiquito, entonces no hablaba mucho. Me costaba como participar en clase o como tener la iniciativa de hablarle a la gente y buscar amigos. Creo que si uno, pues fácil para mí decirlo, pues ahora pues no le voy a decir a Nicolás de 10 años que haga esto ya de repente ya, pero sí como
como ojalá tratar de ser más activo y como, bueno, como vamos a ver qué hay que hacer, hablemosle a la gente, porque yo sí, o sea, que lo de Cranfield ya sabía lo que quería hacer y en ese sentido sí estaba como moviéndome, pero era todo dentro de mí yo solo. Ya como de hablarle a la gente, buscar amigos, ser proactivo, como en el ambiente en general con otras personas, eso me costaba un poco. Entonces diría que esa parte de, sí, mostrar la garra y mostrártele al mundo. ¿Qué te sigue dando miedo el día de hoy? Incluso, pues estando donde está hoy Nicolás. A Nicolás, ¿qué le sigue dando miedo? No cumplir con las expectativas. Siempre, siempre hay un fantasma ahí de como, ojo, de pronto no lo haces bien, pero que creo que es normal, pero hay que, pues sí, no cancelarlo, pues porque no se trata de eso, sino cómo uso eso a mi ventaja y poder transformarlo en acciones positivas. Porque pues sí, no es de cancelar esas cosas, sino como, ok, como, uy, no voy a dejar que esto me pase, entonces, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Y que, bueno, hasta ahora están saliendo bien. Entonces diría que esa es una grande. ¿Qué te hace, Nicolás, feliz fuera de la Fórmula 1? ¿Qué es lo que te mueve aparte de tu pasión profesional, que es la Fórmula 1 y el deporte motor? Chévere pregunta. Muchas cosas. Me gusta compartir con mi familia. Mi familia, pues incluyendo mi pareja, mi perro. Estar en Colombia con todo el resto de mi familia. Me gusta mucho jugar tenis. Me gusta mucho, pues, correr. O sea, correr carreras de simulación, pues porque sí, Simulador, eso. simuladores, sí. Tengo mi simulador acá, entonces pues chévere. El fútbol me gusta mucho también y toco un poco el ukelele y la batería, entonces la música también me gusta mucho. Entonces también eso ayuda como a refrescar el día a día, tener esos hobbies. Siento que también es muy bueno porque pues sí, por mucho que me guste la Fórmula 1 y todo, pues también está chévere tener esos espacios de pensar en otras Sí. cosas y hacer otras cosas. Tener ese balance es muy importante. Y más con las horas que pues son duras y eso, entonces cuando se puede, pues chévere hacer esas otras cosas. Yo tengo 3 preguntas de lo que acaba de decir Nicolás. La primera, ¿de qué hincha es equipo Nicolás Valencia? Del Tolima. Ah, mira, Jorge es Ibagué. Bien. Entonces ahí se puede, Bien, bueno, bien. del Deportes Tolima. La segunda, al perrito, no sé cómo se llama tu perrito, tu Queso. mascota, queso, le pones camiseta de Mercedes, gorrita de Mercedes, o no. No, pero es curioso porque no he pensado en eso, pero sí he pensado en que le quiero poner una camiseta del Tolima. Entonces, sí. O de la selección, Bueno, ahora en el Mundial. Te la, bueno. te, te la haríamos llegar con todo el gusto. Gracias. Y por último, ya para pasar al ping-pong, que son preguntas rápidas con Nicolás, de pronto en ese compartir con los pilotos, esto es muy colombiano, ¿no? De pronto has tenido un momento muy colombiano, de pronto algún café con los mecánicos, explicarle algo de Colombia a los mecánicos, hablar de Colombia, de pronto que tú digas, no, les mostré la arepa, les hablé del café, algo, digamos, en ese compartir con ellos, con los ingenieros. Sí, mucho. De hecho, tengo, pues en mi puesto, tengo como un carrito de una chivita, una chiva chiquitica como cerámica y tengo, además de fotos como sí, con mi familia y todo, pues tengo también el típico vasito de café que dice Café de Colombia y todo eso. Entonces me preguntan, pero bueno, ¿y eso qué? Entonces les explico, les digo que el café de Colombia es súper bueno y a veces les he llevado café de Colombia. Cuando voy a Colombia les traigo, entonces quedan encantados y también es eso que de tratar de mostrar esa imagen positiva de Colombia, también trato de hacer mucho eso. Porque es que a veces, sí, que ya sabemos los temas, lo que siempre dice la gente. Entonces, es como, no, es más que eso y eso es lo que también trato de mostrar en mi día a día. Es en verdad tratar de dejar el nombre del país bien y que la gente diga como, pues la gente de Colombia es chévere, pues miren a este man es bien, entonces que asuman pues que el resto de los colombianos somos bien, somos chéveres y tenemos cosas buenas que mostrar. Entonces sí pasa mucho. O cuando les muestro fotos de cosas que hay en Colombia y todo, es como así, miren, va, para que vayan.
Bueno, Nico, vamos a hacer entonces esta temática que son preguntas rápidas o el famoso ping-pong con Nicolás Valencia. Entonces, yo hago la pregunta y tú rápidamente nos vas a dar la respuesta. ¿Listo? Entonces, una palabra que defina tu camino a la Fórmula 1. Gratificante. Un momento que nunca vas a olvidar. Cuando me dijeron que pasaba el primer puesto en Mercedes y llamé a mi familia a contarle. ¿Prefieres más presión o más emoción? Más emoción. ¿Café o energía de paddock? Café. ¿Una bandera que siempre llevas contigo? La de Colombia. Bueno, esta ya la hicimos ahorita, que era un miedo que aún tengas el día de hoy. No cumplí con las expectativas. Me quedo con esa. Orgullo más grande hasta ahora para Nicolás. ¿De dónde vengo? De toda mi familia. De mí y de toda mi familia. Un sacrificio. ¿Y qué? Un sacrificio que repetirías sin pensarlo. Las trasnochadas. Un no que te cambió la vida. Diría muchos nos. Todos los nos de todos los trabajos. Todos los trabajos son respetables. No quiero sin meterme con eso, pero todos los nos de como todo lo que tiré de cualquier cosa de ingeniería mecánica, todos esos nos. Sí, me cambiaron la vida pues porque ayudaron a que estuviera aquí ahora. Un consejo que te dieron y sí te sirvió. No rendirse. Bueno, esto es en la parte personal, nos vamos con el modo Fórmula 1, simulador o pista. Pista. Milésimas o perfección. Perfección. Domingo de carrera o días de desarrollo. Domingo de carrera. Un circuito que, como dice nuestra amada Amparo Grisales, te erice la piel. El Nürburgring Nordschleife, no sé, todavía no sé bien cómo se pronuncia, pero el Nürburgring grande de los 17, no me acuerdo cuántos kilómetros tiene, pero el Nürburgring grande. El más grande, sí. Sí. Un piloto con el que te gustaría trabajar. Max. Uy. Sí, sí. Bien, bien. Un momento de Mercedes que te haya marcado. La victoria en Australia este año. Ya más personal, ahora cambiamos. ¿Qué haces para desconectarte? En las noches, sentarme y relajarme con mi pareja y con mi perro a comer rico y ver televisión. ¿Qué te hace feliz fuera de la Fórmula 1? Compartir con mi familia, hablar con mi familia por teléfono después de que salgo del trabajo de un día duro, hablar con ellos, no se compara. ¿Qué extrañas de Colombia cuando estás lejos? Además de la familia, que lo he dicho muchas veces, la comida. La comida. Una comida que no negocias. O sea, que me encanta. Sí, que tú dices, no, esta es la mía y no la voy a negociar nunca. El sudado de pollo. Ay, es delicioso, bien. Un lugar al que siempre volverías. El sur de Francia, muy recomendado. Es muy bonito. Bueno, muy bien. ¿Nicolás de hoy o Nicolás del inicio? Al de hoy, toda la vida. ¿Meta cumplido o sueño en proceso? Sueño en proceso. ¿Qué sigue para Nicolás? ¿Qué sigue para mí? No settle with what I have. No sé cómo traducir eso, pero sí, no sentirme como ya tranquilo con lo que tengo. Buscar qué más hay, como eventualmente puedo subir de rango en Mercedes, por ejemplo. Seguir creciendo. Y en lo personal también. Y por último, ¿cómo quieres que te recuerden? Como una persona con mucha humildad, porque pues pues sí, gracias a Dios tuvimos los medios, mi familia tuvo los medios pues para hacer que yo pudiera estudiar en esa universidad, en el pregrado, y que estuviera donde estuve en la maestría aquí en Inglaterra.
pero pues igual siempre me infundaron eso desde mis abuelos, como que todo esto ha sido con esfuerzo, desde el esfuerzo de los abuelos hasta el esfuerzo de los tíos, de mis papás y luego mío. Entonces, sí, como una persona con mucha humildad y que aún así con mucho trabajo, pues logré llegar hasta donde está ahora y pues que vienen más cosas, pero sí, eso. Bueno, ahí terminó el ping-pong. Creo que Jorge tiene otra pregunta ya para dejar ir a descansar a Nicolás, que ya tiene que dormir porque mañana tiene que madrugar, Jorge. Bueno, no, creo que aquí va a quedar una promesa y espero que sea de todo corazón y lo esperamos, que más pronto que tarde te veamos en un podio recibiendo un Por trofeo, favor. así como lo hizo tu jefe. Sería genial, Lo esperamos de todo corazón. sería Y genial. ese día celebraremos todos los colombianos porque diremos, ahí también está la bandera de Colombia puesta Muchas gracias. en un equipo alemán. Bueno, es entre alemán con británico, ¿no? Porque pues Sí, sí, sí. alemán, pero pues de británico. Bueno, Jorge. Bueno, no, y quisiera preguntar eh, por alguien que fue el motivo de toda esta maravillosa historia y es Juan Pablo Montoya. Tú estás en donde estás hoy gracias o con la inspiración de ser como Juan Pablo, lo que te transmitía Juan Pablo. Hoy, después de toda tu trayectoria, de estar en el mundo motor, eh, ¿cuál es tu percepción de Juan Pablo? ¿Crees que en tu rol, y pues una pregunta más de percepción, ¿crees que lo que ha hecho Juan Pablo Montoya para ti es más meritorio ahora estando metido en el mundo? Y lo otro es, ¿has tenido la posibilidad de compartir con él, de interactuar ahora ya siendo los dos parte como tal de la Fórmula 1? Sí, sí a esa última pregunta, pero ya voy ahí. De cómo lo veo, pues sí, o sea, ya saben lo que dice usualmente la gente, o lo que decían antes, pues cuando estaba más famoso, pues porque estaba corriendo en NASCAR y todo el cuento, o en Fórmula 1, pues de la percepción que da, pero es que siento que, pues cada quien a su manera, pero creo que está relacionado con eso de que es que hay que uno tiene que ser así y mostrar la garra, y más siendo uno latino, pues que los europeos se la quieren montar a uno, no, pues indirecto, o sea, no porque quieran, pero pues naturalmente, pues porque uno tiene menos oportunidades, que es latino, la cosa. Entonces siento que también esa actitud, por eso esa actitud del tenis, que él tenía como pues Schumacher, pues nada, ese man, pues que hay que ganarle y pues ya. Porque pues así es como toca, bueno, esto es lo que Recordemos la palabra que utilizaba Montoya. O sí, sea, era literal. Mm, Es... Entonces sí, ¿no? Sí, o sea, puedo entender, puedo ver eso y puedo entender eso. Y además, pues, también gracias a mi primo, él fue corredor, su nombre es Diego Contecha, con él gracias a él, pude conocer a Juan Pablo y compartí un tiempo con él, algunas semanas, porque él, digamos que entrenaba a mi primo y la cosa, entonces, y yo estaba con mi primo, entonces así, pues indirectamente logré compartir con él algunos días y no, pues súper bien, súper bien, súper amigable y todo, chévere, buena persona, genial. Y pues obvio también yo tratar de actuar normal, como que íbamos a comer o almorzar y yo como, ah, sí, normal. Y me acuerdo que la gente venía y le pedía fotos y yo, ah, sí, normal, pero yo por dentro, ah, estoy con él, estoy ahí con él. Pero pues obviamente yo no me mostraba eso pues porque no, pues profesionalismo. Entonces, sí, no, súper bien, súper bien. Bueno, súper bien, Nico, gracias por acompañarnos. Para finalizar, ¿dónde está Diego en este momento? Porque sabemos que Diego está en un proceso también, tu primo. ¿Qué está haciendo en este 2026 Diego Contecha? Estudiando, Ah, sí, pues, digamos que es que estando aquí pues en Inglaterra es más fácil perder, no perder la comunicación, pero pues, digamos, me enfoco mucho en hablar más que todo con mi mamá, mis hermanas, mi papá. sí, Entonces, pues es natural, digamos, que uno no se hable tanto y más que somos una familia tan grande, de parte de mi mamá, porque él es primo de parte de mamá. No sé cuántos sí. primos tengo, muchos, más de 20, muchos primos, entonces pues es natural no dejarse hablarse, de hablar con ellos. Sí, difícil saludar a Entonces, los 20, pues. O sea, sí, sí, es súper exacto, complicado. exacto. Bueno, Nico, gracias de verdad por aceptar esta invitación, por acompañarnos, por mostrarnos a ese Nicolás Valencia que hoy por hoy cumple un sueño y que sigue trabajando por seguir escalando. Esperamos, como decía Jorge, ¿por qué no ver a ese Nicolás en un podio celebrando con un George Russell, con un Kimi Antonelli, pues que son los actuales pilotos?
o por qué no, en unos años con una Dorian Pink, que es la que están ahorita como trabajando en Mercedes como un piloto mujer. Entonces, nada, de verdad, gracias, muchos éxitos en este camino. Yo sé que es un camino por momentos como para muchos estresante, ¿cierto? Uno dice, Dios mío, pero gratificante al momento en que te entrega ya como los logros. Entonces, pues nada, gracias, saludos desde Colombia y esperamos obviamente seguir viendo triunfar a Nicolás Valencia como ese ingeniero de Mercedes, equipo que hoy por hoy y que para mí es uno de los grandes en los últimos años, lo que logró con Lewis, con un Nico Rosberg, lo que está logrando con un George Russell y ahorita con Kimi Antonelli. Entonces, pues nada, da un orgullo y gracias por portar la bandera de Colombia como lo haces hoy por hoy y en este 2026. Muchas gracias, no, a ustedes. Gracias por esas palabras, en verdad, y por el espacio. Muy, muy, muy entretenido. Me divertí bastante, sí. Muchas gracias. Y muchas gracias, Nicolás. Bueno, gracias a toda la gente que se conectó. Ahí ya saben, a Nico redes, porque la gente obviamente va a decir, bueno, ¿y dónde seguimos a Nico? ¿Dónde podemos ver a Nico? Si quieres, obviamente, compartirlas para que la gente siga muy de cerca a Nicolás Valencia. Mis, porque después lo digo mal, entonces aquí lo tengo. Mi Instagram es, bueno, ¿cómo me va a salir mal? nvalencia_C o guión bajo. Okay. Pues. nvalencia_C. Y en LinkedIn, Nicolás Andrés Valencia con techa. Ahí, sí, con techas habemos pocos. A pesar de que somos muchos primos y tíos, pues. Sí, yo aparezco. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta entrevista, 1 hora hablando con Nicolás. Y bueno, yo creo que queda de esto conocimiento, queda de esto una historia de vida, pero creo que más que una historia de vida queda un mensaje para la gente o para los colombianos que sí se crean y que realmente se puede lograr esto. Gracias a todos y bueno, nos encontramos en un próximo capítulo de esto que es Calentando Motores con un invitado especial. Calentando Motores.